Criaturas de toda la existencia, sean bienvenidos al Congreso Local de Óptica. Con ustedes, desde la comodidad de sus hogares, con 5 litros de café en la sangre, pocas horas de sueño y un show de comedia medio improvisado, denle una cálida bienvenida a nuestro anfitrión, Alex. Bien, el día de hoy queremos tratar un tema. Pero Alex, ¿qué nos vas a querer explicar el día de hoy? ¿Qué nos puedes comentar sobre lo tuyo? Pues les diré, queremos poder explicar el funcionamiento de un instrumento óptico llamado una trampa magneto-óptica. Para ello, tendremos que adentrarnos en temas de electrodinámica, un poquito de cuántica, claramente óptica, eso lo voy a dejar al final, y un poco de termodinámica. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta presentación? Lo que pinto aquí en esta diapositiva. Comencemos. Comencemos por un pequeño repaso. Sabemos que la luz es una onda electromagnética. En muchos cursos de de óptica, nos comentan que la componente más relevante es el campo eléctrico, porque generalmente se tratan con campos magnéticos muy débiles como para que haya una interacción significativa. Sin embargo, hay que recordar que para que sea una onda electromagnética tiene que haber una interacción eléctrica y magnética, por supuesto. No me digas, wow. Pero bueno, parte de escoger este tema es justo enfatizar el, la influencia del campo magnético en la luz. Recordemos entonces que tenemos las ecuaciones de Maxwell, las cuales nos describen por completo toda la electrodinámica que se nos pueda ocurrir. Particularmente, las leyes de Ampère-Maxwell y de Faraday-Lenz que estoy señalando son las que nos relacionan el campo magnético con un campo eléctrico y viceversa. Esto ya sea como variaciones, claro, este tipo de variaciones ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser interacciones no estacionarias, es decir, que sí o sí tienen que cambiar con el tiempo. Y también nos lo relacionan con un estilo de como líneas de flujo que recorren un circuito amperiano, por ejemplo. Eso justo por la transparencia íntegro diferencial a partir del rotacional y el teorema de Stokes que relacionado, ¿no? Ok, recordemos entonces que un campo magnético se genera en esencia por unas cargas en movimiento, es decir, por una corriente. Una corriente me va a generar un campo magnético y viceversa. De ahora en adelante tengo pereza, quiero omitir el viceversa, asumiré que sabrán cuándo hay un viceversa oportuno por ahí. Ahora, por otra parte, tenemos un contraste termodinámico. Necesitamos saber a qué nos referimos con entropía y temperatura. En diapositivas más adelante se entenderá la necesidad de esto. De acuerdo. La entropía. Si uno de ustedes le pregunta a alguien, oye, ¿qué es la entropía? Tú que eres físico o física, por favor respóndeme. Muchos te pueden contestar que es una cantidad o una medida del desorden. Como que no es una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque ¿cómo medimos el desorden? Ah, es ahí donde entra el curso de física estadística. Termo 2. Perdón, tengo un poco de gripa. En este curso nos enseñan que si yo tengo un sistema con distintos componentes tales que en distintas configuraciones me tengan una respuesta en general que sea la misma, entonces este, este número de configuraciones o de estados posibles eh, está relacionada con la entropía gracias a la ecuación de Boltzmann. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si a ese número de estados le considero de alguna forma una medida de dispersión? Mm, pues resulta ser que eso es la entropía, estadísticamente, claro. Entonces ya tenemos una idea de ahora sí, cómo poder medir un desorden con una cantidad de estados. ¿El desorden de quién?
de los estados posibles. De acuerdo. Ahora, tenemos la temperatura, que por una parte nos lo enseñan como el promedio de la energía cinética de las partículas que conforman un material. Ah, pues sí, no. ¿Qué pasa si relacionamos mejor a la temperatura, o mejor dicho, a su inverso, 1 entre T, como un cambio en la entropía con respecto a, mejor dicho, a los cambios de diferenciales de la entropía con respecto a un cambio diferencial de energía? Es decir, 1 entre T lo puedo ver como la derivada de S, siendo S la entropía, claro, con respecto de la energía. ¿Ok? Ya tenemos algo verdaderamente físico que poder hacer analogía. Ok, con esto en mente, quisiera comenzar con el aspecto cuántico. El aspecto tendremos que desarrollar dos conceptos fundamentales en esta transparencia. Estos van a ser, comenzamos por el caso clásico. Sabemos que si tenemos una partícula rotando, ya sea sobre su propio eje o con respecto de algún punto de apoyo, ésta tendrá algún cambio de momento angular. Recuerden del modelo atómico de Bohr que aunque es algo sencillo y hay un modelo un poco más correcto a partir de orbitales 3D, armónicos esféricos y cosas que nos quieren apantallar, este nos sirve como modelo de juguete, digamos. Pensemos que el electrón, esas partículas azules, están rotando con respecto al núcleo. Estos están obviamente en cada orbital. Puedo tener el orbital 1, 2s2 y así sucesivamente. Particularmente, esto se antoja mucho el hacerle una analogía con el modelo planetario de Kepler. Solo que el Sol, en este caso, es el núcleo y los planetas son los electrones. Y el Sol no está en un foco, sino que está en un centro. No son elipses, son círculos. La Tierra tiene, a su vez, dos momentos angulares. Uno que me genera el cambio en las estaciones, que es justo por este momento angular orbital, por el simple hecho de que está circulando alrededor de una trayectoria cerrada, circular, y otro sobre el cual la Tierra particularmente está girando sobre su propio eje. Este movimiento nos va a generar un día y noche. Ok, solamente que esto hay que proceder con cuidado. Si verdaderamente pensamos que el electrón es no una pelotita diminuta, sino que verdaderamente es una partícula puntual, un punto carece de dimensiones, por tanto, carece de ejes de simetría. Por tanto, un punto no tiene sentido que esté girando respecto a sí mismo. ¿Correcto? Entonces, eh, no intenten hacer esa analogía, que todavía no les digo cuál, pero a digamos, a esta traslación del año de la partícula, se le va a conocer como momento angular orbital L, o simplemente momento angular orbital. Mientras que esta rotación que va a tener para generar el día y la noche del electrón, particularmente, se le va a llamar spin. Ambos son momentos angulares, solo que uno es intrínseco, el spin, y el orbital yo lo puedo alterar porque no va a ser el mismo momento angular que tenga en la primera capa, en el primer orbital, que en la segunda, ni mucho menos si lo voy excitando. Ok, ahora, necesitamos poder desarrollar dos efectos relacionados. Muchos más, pero quisiera comenzar con el efecto Zeeman. El efecto Zeeman es el que pinto en esa transparencia, el cual se enuncia como sigue. Un átomo colocado en un campo magnético externo sufre un cambio de nivel energético. Esto es algo curioso, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque otra vez, sí, con riesgo no puedo. Bueno, eh, digamos, tengo el átomo, tengo los electrones circulando, sabemos que un campo magnético deflecta partículas con carga. En este caso, pues, si justo tienen, eh, si justo van a tener
una corriente por el simple hecho de que tiene una velocidad, por tanto, cuando van a tener un campo magnético asociado. De hecho, esto se relaciona muy bien con el spin, particularmente. Si yo le ejerzo un campo magnético externo a este átomo, lo que va a pasar es que pues, la configuración se va a alterar de alguna manera. Ok, ahora entremos un poquito más en tema de óptica. Sabemos que si tiene que haber una redistribución de energía, el átomo, en el peor de los casos, está muy sensible. ¿En qué sentido? Que yo lo puedo alterar con algo, con algún potencial, el que se me antoje, tal que este, cuando sienta esta interacción, haya una transición de estados. Sabemos entonces que si un electrón cambia de un estado a otro, se va a acelerar. Por el simple hecho de acelerarse, sabemos por electro 2 que esta partícula va a radiar. Y como radia, suelta luz, emite luz. Ok, por tanto, este cambio tiene asociado una línea espectral. Estas van a estar relacionadas dependiendo de la composición del material, en este caso del átomo. Ahora, algo un poco más mm, relacionado, pero no tan importante, es el efecto Stark, que es como el efecto Zeeman, solamente cambian campo magnético por eléctrico. Lo pinto por pura curiosidad. También sabemos que justo esa aceleración debido a un cambio en el campo magnético o, en dado caso, este, sí, se estará dado por la fuerza de Lorentz, que si en ausencia de campo eléctrico, que en este caso lo estamos despreciando, estará dado por esto. Recuerden otra vez, va a tener dependencia de la velocidad y de la carga, particularmente esta velocidad, recuerden, como está rotando de dos maneras, una translacional y una axial, tiene dos tipos de velocidad. Ahora, el enfriamiento magnético. Ya estamos por terminar. Eh, Sabemos que para poder magnetizar algo, tú le induces una corriente, es decir, por ejemplo, enredas un metal, le induces una corriente. Esto va a hacer que de alguna manera los átomos por ahí, en este caso el spin, se tengan que alinear y por tanto se va a inducir un campo magnético. Pero, ¿qué pasa si bien sabemos que entre mayor sea el número de configuración de estados posibles, es mayor la entropía y por tanto tiene algún sentido que haya mayor temperatura porque justo entre más estados posibles es más descontrolado y por tanto puede vibrar más rápido, pues entonces tenemos una orientación definida de manera que tenemos mayor orden, por tanto tenemos menor entropía. Pero si perdemos entropía, ¿quiere decir que perdemos energía? Es decir, ¿perdemos temperatura? No exactamente. ¿Por qué? Porque aunque estos átomos están restringidos, pero vibran de manera un poco más violenta o excitada, ¿sí? Están restringidos a un mismo orbital, entonces tienen que vibrar más para poder compensar ese cambio del orden. Por tanto, pues si vibran más, tienen mayor energía cinética, por tanto, tienen mayor temperatura. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Nosotros queremos enfriarlo, no queremos calentarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, ¿cómo lo podemos enfriar? Este se sucede debido a un equilibrio termodinámico. Es decir, una vez que yo le ejerza el campo magnético al material, este se va a calentar. Cuando yo le retire el campo, este, por equilibrio termodinámico con su entorno, este va a comenzar a enfriarse. Ok, pero pues como que no, ¿no? ¿Qué pasa si a este elemento que yo quiero magnetizar le, le embarro con alguna sustancia que tenga un calor específico menor? ¿Para qué? Para que justo cuando esta sustancia entra en contacto, cuando se comienza a calentar el metal, no se caliente el metal, sino que eh, este calor excedente, digamos, lo vaya absorbiendo la sustancia. Justo cuando se comienza a enfriar, la sustancia va a estar caliente, mientras que
el material de nuestro interés va a estar frío. Ok, ya tenemos cómo enfriarlo. Aquí, en esta transparencia, presento más o menos un diagrama de cómo funciona el enfriamiento magnético. Ahora sí, vamos por el gran final, por la cereza del pastel. Ahora, ¿cómo funciona una trampa magneto-óptica? Pues en esencia lo que está haciendo es un enfriamiento láser, es decir, yo le induzco tres pares perdón, tres haces de polarización circular. La importancia de que sea circular es que la, la temperatura o la energía asociada a esto tenga no tenga la energía suficiente para que el fotón, para que ocurra una reemisión de fotón. Ahorita, a lo mejor si ya están comiendo ansias, aquí ya habrán visto la importancia del fotón, pero lo que queremos es que cuando yo le incida de fotonazos al material, este, este material no se excite de tal manera que aviente un fotón y por tanto se caliente. De acuerdo. Ahora, estamos en el régimen de un efecto Zeeman débil, es decir, en el cual el campo magnético es mucho, mucho, mucho menor que la interacción spin, momento angular y el momento angular total, al cual lo denoto con S, L y J respectivamente. Ahora, tenemos dos bobinas anti-Helmholtz totales que generan un campo magnético cuadrupolar, de aquí que sea un efecto Zeeman débil. Este sabemos que el predominante es el dipolar, el momento dipolar magnético. Si este es despreciable, nos movemos al siguiente orden y tenemos el orden cuadrupolar. De acuerdo. Este, estas bobinas, ¿qué es lo que nos van a hacer? Pues nos van a hacer que el campo magnético sea localmente nulo, es decir, que en el centro sea casi cero. Pero, como obviamente tiene que estar relacionado en realidad con un gradiente, el gradiente va a ser uniforme, por tanto tiene que haber el campo tiene que variar linealmente. Es decir, si yo me muevo tantito fuera del centro, este campo magnético tiene que aumentar. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tengamos, por ejemplo, eh, esta bobina, tal que en el centro está frío, 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 porque pues, así es como lo estamos ideando, ¿no? ¿Qué pasa con los puntos vecinos? Aquí afuera tiene que haber un campo gradiente magnético. Sin embargo, pues este se va a calentar. Conforme se vaya calentando, la sustancia que nos sirvió de revestimiento se va a ir enfriando y va a ir absorbiendo ese calor extra. Por tanto, este punto que estaba caliente tiene que ir enfriándose, por tanto, tiene que irse acercando al centro y así sucesivamente. Obviamente tiene que llegar a una capa límite, tal que, digamos, por acá es una exageración. Ya no se puede acercar, ya no se puede enfriar más debido al equilibrio termodinámico. Sin embargo, va a estar frío con respecto a la sustancia, porque la sustancia nos sirvió como gasa. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, como hay un cambio magnético, perdón, un gradiente magnético, por tanto, hay un cambio de energía que depende de la posición. Justo. Aquí va a estar frío, no tengo poca energía, y en un extremo va a estar caliente respecto al centro, pero sigue estando frío, ¿no? Como hay un cambio de energía, hay por tanto un estado de transición. Y nuevamente, como se inciden los tres haces de tal manera que son ortogonales, están desafinados de tal manera que estos tengan una cierta emisión, o mejor dicho, una cierta frecuencia de emisión. ¿Esto para qué? Para que nos sirva como un filtro, es decir, que solamente radien en cierto tipo de transiciones, ¿sí? Entonces, así funciona una trampa magnetótica. En esta transparencia ya estamos terminando. Presento cómo es cómo es el dispositivo y comentarios adicionales que justo para un efecto Zeeman un poco más grande, es decir, un poco más considerable con el spin, la interacción spin-momento angular, pues se tiene un Zeeman anómalo y por tanto, ¿se acuerdan que la energía tiene que estar asociada para que el fotón no se remita? Es decir,
al material lo estamos bombardeando con algo, pero este no nos está respondiendo. Por tanto, si consideramos una interacción mucho más grande, tiene que suceder que esto pues reemita un fotón. Es decir, el blanco, en vez de que sea inmóvil, tiene que haber una respuesta. Por tanto, tiene que haber un cierto estilo de dispersión. Y, justo como lo acabo de comentar, si yo le estoy dando de fotonazos al material y este no se está moviendo, existe un fenómeno de dispersión. ¿Por qué? Porque estas partículas con las que yo las estoy incidiendo, que yo les estoy aventando, están siendo desviadas, pero no es un choque elástico, porque este no responde. Ahora, este, pues justo está relacionado con el fenómeno de verdad, es otro magneto óptico. Y, por último, para terminar, eh, cuando consideramos resonancia, estamos considerando fonones. Eso me lo guardaré para otra ocasión. Y finalmente hemos acabado. Muchas gracias por su atención. Yo fui Alejandro Valle.